Hermanos y hermanas, muy buenas noches otra vez. Bienvenidos a esta clase de religiones del mundo, que como siempre es dictada por nuestro hermano Jorge de Trebsen. Y hoy especialmente reconocemos la presencia del rabino Marcelo Polakov, a quien damos una cordial bienvenida con nosotros. Gracias. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración que va a ser ofrecida por la hermana Alejandra Baich. Nuestro bondadoso eterno Padre que estás en los cielos, es en esta tarde que nos reunimos para tener esta charla tan especial, acompañada por el rabino. Te pedimos de tu espíritu para que pueda reinar y podamos aprender y conocernos. Te pedimos una bendición para aquellos pobres y afligidos, y en especial para los que están pasando por situaciones de enfermedad con este tiempo. Te pedimos de tu bendición y si es tu voluntad. Padre, te decimos que te amamos y dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Baich, por la oración. Y damos ahora entonces el tiempo a nuestro maestro, el hermano Jorge de Trebsen. Muchas gracias, Fernando, y también por la oración. Sí, días fríos se nos han venido rápidamente. Que no sé cómo estarán en los distintos lugares donde ustedes viven, pero acá en Córdoba anoche hacía bastante frío. Bueno, como dijiste, Fernando, tenemos hoy la visita del rabino Marcelo Polakov, es rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba desde 2002. Estudió Relaciones Internacionales y es máster en Estudios Judaicos por la Universidad de Nueva York y miembro del Comité Interreligioso por la Paz, Comipaz, como dijimos la semana pasada, que era también Mara Pedicino, que nos visitó. Presidió la Asamblea Rabínica Latinoamericana y vi que es asesor del INADI. No sé si eso es actual en la actualidad o no. Fue unos años, sí. Unos años atrás. Bueno, él es mejor de lo que lo estoy haciendo yo, solo para que ustedes sepan un poco quién es él, pero bueno, rabino, ya tienes tu tiempo entonces para ayudarnos a entender. Bueno, les agradezco la posibilidad. Obviamente sería mucho más lindo hacerlo en vivo y en directo, pero bueno, también eso evitaría que algunos de ustedes que están más lejos lleguen, así que es la ventaja y la desventaja a la vez. De cualquier modo, lo que me parece prudente es que hagamos tipo conversación, no que sea un monólogo, porque yo ya me aburro de escucharme a mí mismo. Entonces, sí me resulta más interesante siempre escuchar a otro. Pero bueno, de todos modos, me gustaría sí transmitirles algunos conceptos como para comenzar y después que hagamos como una especie, no sé, de diálogo. No somos tantos, con lo cual eso nos permite esta alternativa. Bueno, yo diría esto. Como ustedes están, según lo que entendí, viendo distintas tradiciones religiosas, se imaginan que hay infinitas maneras de abordar el tema del judaísmo, pero a mí me gusta abordarlo desde los nombres. Es decir, uno para definir el judaísmo puede darse cuenta que el pueblo judío básicamente puede ser denominado a la vez como sinónimos, absolutamente sinónimos. Hoy uno puede hablar indistintamente del pueblo judío, del pueblo israelita y del pueblo hebreo, ¿verdad? O sea, hebreo, israelita y judío son hoy sinónimos y describen a los miembros del pueblo judío. No así la palabra israelí, esto al costadito, israelí, que a veces la gente lo confunde, israelí con israelita no son sinónimos. Israelí es una cuestión de un Estado, del Estado de Israel, es decir, que hay israelíes judíos, la mayoría de los israelíes son judíos, pero hay israelíes musulmanes, hay israelíes cristianos, hay israelíes de cualquier tipo y color, solamente por haber nacido en Israel o haberse ido a vivir allí y tener un pasaporte israelí.
Es decir, que israelí y israelita no tiene nada que ver. Así que hay israelíes israelitas y hay israelíes no israelitas, que son la minoría. Bueno, dicho esto, ahora veamos entonces qué es lo que es la palabra judío, la palabra Israel y la palabra hebreo, porque me parece que dándole un poco de vueltas a estos tres contenidos, vamos a encontrar algunas características propias y singulares del judaísmo que describen o que nos describen en esta cultura barra tradición barra civilización religiosa que tiene unos 4.000 años de experiencia o antigüedad al menos. El primero de los tres nombres, y ustedes que son conocedores del texto bíblico, los tres aparecen en lo que, bueno, nosotros llamamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Estos tres nombres obviamente dan su aparición en el Génesis. El primero de los tres en orden así cronológico desde cuando aparecen es el nombre hebreo, es decir, primero aparece hebreo, después aparece Israel y después aparece judío. Así que vayamos al significado de la palabra hebreo. ¿Alguno sabe qué significa de casualidad? Pregunto a cualquiera que quiera decir qué significa hebreo. Si alguien quiere hablar y está muteado, que se desmutee. Y si no, asumo el silencio como un punto suspensivo en que yo siga hablando. Viene de Es que hebraico. no estamos tan... Como dice Jorge. No, bueno, yo lo que decía que por ahí no estamos tan seguros del uso del término. Me da la impresión, Sí. como vos decís, que hebreo está hablando de todo un pueblo previo a lo que conocemos como el pueblo judío, digamos, ¿no? Okay. También a veces pensamos en un idioma o una especie de, no sé, de pueblo, ¿no? Sí, lengua. Sí, lengua. Perfecto. Cuando uno dice hebreo, ¿alguien más quería decir algo? Hermano, no Sí, sé qué decir. profesa el hebraísmo, es el significado, Marcelo. Claro, pero digo, obviamente ahora es ese, pero digo, ¿de dónde viene el término? Da lugar a que entendamos algunas cosas características. Uno de los modos de entender la palabra hebreo, en hebreo se dice ibrí, ¿está bien? Ibrí. Es importante conocer la palabra por lo que les voy a contar ahora. Llamaron, en la Torá se llama hebreo por primera vez a Abraham. No tiene nada que ver la raíz Abraham con la raíz hebreo. O sea, se escriben distinto, aunque suene parecido, se escriben con otras letras. No confundir. Abraham significa literalmente Ab, padre, Ram, elevado. O sea, Abraham es una conjunción del nombre, ¿no? Abraham es una conjunción de dos palabras hebreas que significa padre elevado o padre superior. Ab, Ram. Ahora, el término que nosotros en castellano lo denominamos hebreo, como adjetivo, no sé, supónganse Abraham hebreo, Abraham lindo, Abraham grande, Abraham hebreo, ese adjetivo, que uno lo puede sustantivar como pueblo hebreo, ese adjetivo se le da por primera vez en la Torá justamente al primer patriarca, al que llamamos como el caballero de la fe o aquel que descubre la idea del monoteísmo, digo, y es el padre en la fe tanto para el mundo judío, obviamente, como para el mundo cristiano o el mundo islámico. Más allá de que lo llamen Ibrahim, es Abraham. Ahora bien, ¿qué significa hebreo y cuándo se lo denomina hebreo? Hebreo al menos tiene 3 acepciones que son como aceptadas por nuestra tradición barra nuestros académicos. Por un lado tiene que ver con lo que decía Jorge, con una lengua, con la lengua hebrea, que es una lengua semítica que se rastrea más o menos hace unos 4.000 años en aquella zona de Medio Oriente, y que obviamente tenía una distinción lingüística que hacía que Abraham sea denominado el hebreo, probablemente también porque hablaba hebreo, y eso lo distinguía. Es como que acá viene alguien a Córdoba que habla chino y obviamente se va a distinguir y lo podremos llamar el chino también. Ahora bien,
hebreo también hay un personaje en la genealogía bíblica que está entre Adán y Abraham. Entre Adán y Abraham hay en la Biblia 20 generaciones. Dentro de esas 20 hay un personaje importante, no muy conocido, pero que era Eber. Ese era su nombre, Eber. Y de la línea de Eber viene también Abraham. O sea que Abraham era de la familia de Eber, por eso también se lo llamaba Ivrí, de la familia de un tal Eber. Es decir, que una cuestión genealógica, una cuestión de lenguaje, y quiero decirles algo más de la genealogía. Este Eber no es un dato menor, venía a su vez de Sem, Shem. Explico un poquito, rebobino. Adán, 10 generaciones Noé. Es importante Noé por una cuestión mítica, en el sentido de que a partir del arca se vuelve a armar una humanidad 2.0, porque la 1.0 no funcionó, entonces vino la destrucción, bueno, conocemos el texto, y Noé tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, o Cam, Sem y Jefet, de acuerdo al castellano, digamos. Ahora, estos 3 nombres, de los cuales teóricamente derivan todos los seres humanos, que obviamente es una historia mítica, no tiene verdad histórica, pero tiene verdad religiosa y verdad, le diría, de sentido. Si uno se da cuenta qué significa cada uno de estos 3 hijos de Noé, y que dieron origen a su vez a 70 pueblos que están descritos uno por uno con su nombre en el texto de la Torá, vamos a darnos cuenta que hay como 3 tendencias en estas 3 ramas familiares de Noé, que son las que habitan todo el planeta. Ham, en hebreo, vamos a empezar por el peor. Ham, en hebreo, o Cam, como se lo llama en castellano, quiere decir calentón, caliente, calentón. Y de Ham vienen para abajo, los hijos de Ham van a ser aquellos pueblos, básicamente, que en el texto bíblico están caracterizados como violentos. De Ham va a venir un tal Mitzrayim, que era Egipto, va a venir un tal Canaán, que era bastante violento, va a venir Amalek, va a venir una serie de pueblos cuya característica era como el gen dominante, llamémosle así, entre nosotros, era la violencia. De Jafet, que en hebreo significa belleza, van a venir otros pueblos que van a considerar en lo estético un valor esencial. Y en ese sentido, por ejemplo, de Jafet va a descender un tal Yaván, que significa Grecia, como paradigma de la idea de la estética y la belleza. Y van a haber varios más. Y para hacerlo cortito, ¿no? Y de la línea de Shem, que en hebreo Shem significa nombre o esencia, en castellano Sem, de ahí vendrán los semitas. O sea, cuando uno habla de los semitas es porque vienen del hijo de Noé llamado Shem. De esa línea de Shem, Sem, que van a ir como dejando de lado, tratando de dejar de lado lo violento, tratando de dejar de lado un segundo, no dejar de lado, pero poner en un segundo escalón a lo estético y a lo bello, poner en primer lugar al nombre como esencia. En ese sentido, de ese linaje va a venir Eber, unas generaciones después, y de ahí va a venir Abraham. Es decir, Abraham lo tenemos ubicado como alguien que busca lo esencial, porque es descendiente de Eber y de Shem, de los semitas, y a su vez con un idioma distinto. Pero tal vez la característica principal por la cual se le dio este nombre Eber, y por el cual se lo denomina así en el texto de la Torá, es porque viene de otro lado. Recuerdan que Abraham es como llamado por Dios para que salga de la cultura caldea donde vivía en Ur de los caldeos, y de Ur de los caldeos tenía que ir a armar una nueva sociedad a un lugar que iba a terminar siendo la tierra de Canaán o la tierra finalmente de Israel. Ahora, él viene de otro lado, y en hebreo, venir de otro lado, yo quiero decir, como se dice, venir más allá de o allende la mar, ¿no? Acá como estamos cerca de Villa Allende, de ahí viene, Eber, escuchen la palabra, allende, del otro lado, alguien que viene del otro lado, pero alguien que viene del otro lado no solo geográficamente, sino con otras ideas, con otra cultura, con otro modo, con otro modelo.
sin idolatría, sin paganismo, intentando generar situaciones de sociedades no violentas. Bueno, esa categoría de ser el que viene del otro lado, ever, más allá de, es porque la misma palabra significa ir atravesando. Es decir, si yo, el verbo, cada palabra hebrea viene de un verbo, el verbo en hebreo que se dice la avor, ivri, hebreo, es de la misma raíz, vendría a ser como una especie de, se los escribo así, ¿ven algo ahí? Esta es una especie de H rara, esta es una B larga o B corta, y esta es una R. ¿Mm? Sí, Ahí se ve. vendría, yo puedo poner ever, así, o ivri, o ahí se los muestro. Tienen que leer al revés, ¿no? Tienen que leer al revés. Es decir, ever, acá dice ever, pero también puedo leer ivri o hebreo. ¿Está bien? Hebreo. Esta raíz uno la puede ver incluso como en el idioma se va dando cuenta, hasta en el inglés y hasta en el castellano. Por ejemplo, cuando yo digo en hebreo, yo quiero decir yo atravieso, o sea, vengo de otro lado y paso a otro lado, ese yo atravieso, yo en hebreo se dice ani, y atravieso se dice over, ever, hebreo, es esa raíz. Fíjense que over en inglés es over, se escribe así. De esa misma idea viene del hebreo. O sea, over es atravesar. Y si yo en castellano, en hebreo mejor dicho, una haverá, de la misma raíz se escribe exactamente así, se le agrega una A, digamos, después haberá, acá se agrega otra letra, pero de la misma raíz, haberá quiere decir transgresión, porque vos venís de otro lado, pero te vas de pista, es como derrapaste, y de la palabra haberá viene aberración, que es también irse de pista o derrapar. Porque claro, cuando uno viene del otro lado es una cosa, pero cuando ya pasaste del otro lado, te pasaste, también significa, digamos, es este verbo un poco más exagerado. Con lo cual, resumo de Abraham. Abraham tiene características de venir de otro lado con otra cultura, venir de un idioma distinto y seguir atravesando distintas situaciones vitales complicadas que lo van a caracterizar a lo largo de su vida, más allá de ser del linaje de Eber. Esto podría decir que todas estas características a lo largo de los 4000 años que tenemos de historia empiezan con Abraham, pero siguieron siendo así. Siempre el judío, salvo cuando es mayoría en un estado como el de Israel hoy, viene siendo de otro lado, está visto con otro idioma, con otra lengua, con otra cultura, y va atravesando situaciones y dificultades no sencillas en la mayoría de los casos. Pongo pausa. Hasta acá, preguntas, dudas, quejas. No, entendible. Muy bien. Entonces, este es el primero de los nombres. Somos hebreos. Somos hebreos. El segundo nombre ya no va con Abraham, no va con su hijo, A ver, sino va con su nieto. Viene Abraham, Isaac y Jacob o Jacob. Este Jacob es importante que entiendan qué significa también el nombre. Cuando nace, tal vez es más conocido este suceso. Él tiene un hermano mellizo, no sé si se acuerdan, Jacob con Esaú o Esaú. La Torá dice que en la panza de la mamá ya peleaban, en realidad peleaban como siempre, para ver quién era el primero, ¿no? Algo que, bueno, caracteriza el texto bíblico desde Caín y Abel, y la lucha de los hermanos, que después va a pasar a todos nosotros, que obviamente somos hermanos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, para ver quién nacía primero, porque el que nacía primero era el primogénito y tenía doble herencia y tenía una serie de ventajas, no solo así como simbólicas, sino reales y materiales. Bueno, el texto de la Torá dice que cuando estaba por nacer, el que se asoma primero es Esaú,
su hermano. Y Jacob, o Jacob, lo agarra del talón y nace, o sea, ¿para qué lo agarra del talón? Porque lo quería meter adentro de vuelta y nacer él primero. O sea, es una caricatura, pero imagínenselo, ¿no? Está ahí agarrado el talón del hermano, y cuando el hermano finalmente sale, el hermano era mucho más forzudo, sale el hermano primero y él queda como agarrado del talón, y nace agarrado del talón. Entonces le ponen de nombre Jacob. Jacob, la palabra Jacob viene de una palabra hebrea que significa talón. Talón en hebreo es Ekev. Para aquellos de ustedes, que deben ser todos, que están familiarizados con los mitos antiguos, esta es la respuesta judía al mito del talón de Aquiles. El talón de Aquiles, con sus características, va a pasar a ser, en la tradición judía, el talón de Jacob. Se discute cuál está primero, probablemente sea más antiguo el talón de Jacob y muy posterior el talón de Aquiles, pero no es casual la conexión que les estoy diciendo. En hebreo, se los escribo también, así, ahí dice Ekev, Ekev, les escribo las consonantes porque las vocales casi no existen en hebreo, por lo menos en los textos, después se vocaliza, pero se puntúa. Entonces, Ekev, de ahí viene el nombre Jacob. ¿Ven que suena parecido? Ekev, talón. Jacob, algo vinculado al talón. ¿Por qué el talón es importante? El talón es importante en el sentido simbólico aquí, porque va a dar lugar origen al cambio de nombre de Jacob, que se lo van a cambiar por el nombre Israel. Es decir, Jacob en algún momento va a tener, bueno, voy un poco para atrás. ¿Por qué talón primero digo? Porque el talón, si yo hago un dibujito muy básico, así, miren esto, es una persona de perfil, acá está el talón. El talón, ese puntito, el talón ahí, es lo que le da por un lado base, pero también es donde gira, o sea, lo que viene derechito dobla. Esto se dice Ekev en hebreo, o Akev, cualquiera, Akev o Ekev. Y si yo hago este dibujo, este que está acá, esto, imagínense que es un río, esto. Yo, para decir que el río es sinuoso, voy a decir que es un río Akuv. Akuv, sinuoso, o sea, sinuoso, bueno, sinuoso. O sea, talón, sinuoso y torcido vienen de la misma raíz. ¿Por qué vienen de la misma raíz? Porque sí, pero ¿por qué a Jacob se le da ese nombre? Porque Jacob era sinuoso, trucho, poco recto y bien torcido. O sea, era un tipo torcido, era el tipo que le afanó la primogenitura a su hermano, que se la vendió por un plato de lentejas. O sea, se la compró, mejor dicho, por un plato de lentejas, cuando estaba hambriento. Después, cuando el padre estaba cieguito y quería bendecir a su hermano mayor, a Isab, se disfrazó, ¿se acuerdan que se disfrazó? Se puso la piel de cordero porque él era medio de lampiño y su hermano era así muy peludo. O sea, un tipo bastante trucho, un tipo bastante torcido era Jacob, como lo decía su nombre, como decía su nombre. Ahora bien, el hermano finalmente mayor, Isaac, jura matarlo, porque, bueno, la verdad que se había portado muy mal, Jacob. Se escapa, pasan 20 años, Jacob hace familia, y después de 20 años le avisan que Isaac está en camino con 400 hombres, no parecen son de paz y había jurado matarlo, con lo cual Jacob tiene mucho miedo y se prepara como para esta situación difícil, y tiene una lucha medio mítica también con un ángel, que no queda claro si es una lucha real, si es una lucha simbólica, pero queda medio rengo, con lo cual evidentemente algo de realidad tenía. Fíjense, queda rengo, otra vez con el tema del talón. Y cuando termina esa lucha, Dios le avisa que ya no se va a llamar más Jacob, sino que se va a llamar como Israel. ¿Okay? Y dice ahí, porque luchaste con Dios y con los seres humanos y prevaleciste.
Hay un verbo ahí mezclado, lisror, pero no los quiero marear. Pero si yo escribo la palabra Israel, se las voy a escribir en mi pizarrón magnético. Acá está, acá dice Israel, acá dice Isr y acá El. ¿Ok? El en hebreo es uno de los nombres de Dios, una de las formas que tengo que llamar a Dios. Lo van a descubrir en un montón de nombres en castellano: Gabriel, Ezequiel, que son todos hebreos, Emanuel, Miguel, todos esos nombres son hebreos. El, la partícula el, es una de las formas clásicas de referirse a Dios, así como la partícula en castellano Ías, todos nombres hebreos: Isaías, Jeremías, Elías. El Ías en hebreo se dice Ia, también significa Dios. Lo conocen de memoria cuando ustedes dicen aleluya. Aleluya son dos palabras. Alelu, alaben, hablen bien de, y ya Dios. Entonces volvamos a Israel. ¿Qué es Israel? Si yo separo en dos el nombre, el él lo dejo por un lado, acá dice él. Bueno, escribí mal, esperen. Él, estoy escribiendo en espejo. Ahí. Está todo mal escrito porque ya no sé cómo escribo para que mostrarles a ustedes al revés, etc. Bien, Pero no importa, me está bien. entienden. Israel, ok, falta la, sí, está bien, la S. Esto, si yo lo separo en dos, dejo el de costado, el ISR en hebreo es la raíz de una palabra que significa recto. ¿Ok? O sea que Israel uno lo puede leer también como recto, derecho con Dios. ¿Por qué le da ese nombre Dios a Jacob? Porque el que era torcido tiene que empezar a enderezarse. El que era torcido tiene que empezar a enderezarse. Y esa característica también está en el gen, les diría, popular o de la civilización hebrea / israelita hasta hoy. Somos obsesivos por nuestra rectitud. A veces se logra, a veces no, por supuesto, y esto tiene que ver con una cuestión individual, pero también a nivel popular. Y sin embargo, esta lucha permanente con lo divino y con los humanos, que también están en el nombre de Israel, hace que también esa característica sea como esencial a la hora de entender lo que significa el pueblo judío. ¿Ok? Hasta acá. Preguntas de este segundo nombre, Israel. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, ¿Avanzo? para mí, sí, está muy bien, Marcelo. Bueno, ok. Nuestro personaje, ahora estamos con el tercer patriarca, Jacob / Israel, que es la misma persona. Mientras escapaba de su hermano y formaba su familia, se casó primero con, bueno, también así como él se disfrazó, ¿se acuerdan de su hermano? Cuando Sí, se quería casar con una, la disfrazaron a su hermana. le- Lo que él hizo le volvió a él, o sea que a la mañana se levantó y no era, era la hermanita, o sea que no se pudo casar con Raquel, sino con Lea. Bueno, con Raquel y con Lea y con un par de concubinas tiene 12 varones y una niña, las 12 tribus de Israel, y una mujer que se llama Dina. Dentro de las 12 Dina. tribus aparecen en orden: el primer hijo se llama Reubén, el segundo Simón o Shimón, el tercero Levi, donde vienen los levitas, y el cuarto se llamaba en hebreo Yehuda. Yehuda. Yehuda en castellano, Judá. Yehuda significa, viene una raíz hebrea que significa gratitud, agradecido. Cuando se le da el nombre y nace este cuarto hijo, su madre, que es la que le pone el nombre, Lea, dice: voy a agradecer a Dios porque me dio otro hijo. O sea, le había dado a Rubén, a Simón, a Leví, y ahora vino otro y dijo: bueno, gracias, gracias. Esa actitud de gratitud que está sellada en la palabra judío, en castellano, Yehudí en hebreo, que viene de Yehuda o Judá, es el tercer nombre en sentido, digamos, cronológico, en cómo aparecen en la Torá, y a su vez es una característica más que a veces describe, a veces no tanto, pues también depende de cada uno,
pero si ustedes conocen a algún judío desagradecido, recuérdenle que tiene que hacerle honor al nombre de su pueblo y que tendría que ser más agradecido. Así que ser judío es también ser agradecido, especialmente con Dios, y desarrollar esta capacidad de gratitud, a pesar ahí de todas las circunstancias, pero no olvidar, digamos, esta cualidad que es una de las cualidades centrales en la tradición judía. De hecho, hoy a la mañana cuando yo me levanté, cualquier judío que tiene esta práctica de trascendencia, la primera palabra que debe pronunciar, que debemos pronunciar a la mañana, es gracias. Se dice en hebreo, ¿no? Y se agradece a Dios por habernos devuelto el alma, que a la noche es como que se fue un rato, y Dios nos la devuelve para encarar un nuevo día. Entonces, esta actitud de agradecimiento es también, como les decía recién, a pesar de las circunstancias difíciles que ha atravesado el pueblo judío, el tercer nombre que nos describe, y describe en parte también, bueno, siglos de existencia popular, que combina un poco de estar del otro lado, un poco de intento de rectitud, de agradecimiento, algo medio torcido, y bueno, un poco así de todo lo que estuvimos viendo en estos minutos. Yo diría hasta aquí una especie de semi-introducción que me parece importante y que probablemente no conocían, acerca de cómo podemos entender parte, siempre entendemos parte, obviamente, de todo entendemos parte, pero cómo poder explicar algo digamos, del tesoro de esta civilización que habita este planeta en un porcentaje muy, muy, muy insignificante, pero que ha dado algunos mensajes que han tomado muchos millones de personas, porque hoy yo les diría el personaje que más ha influido en toda la humanidad es Abraham. Es decir, no hay persona más influyente, si uno quiere decir, si uno quiere medir de algún modo cuáles han sido las personas más influyentes en la humanidad, yo creo que sin ninguna duda el más influyente ha sido Abraham, porque hoy, a 4000 años de su historia, sin ningún ejército, sin ningún gran discurso, y sin ningún territorio que, digamos, obra, no sé, que dejar en términos físicos, hoy es considerado como esencial, relevante para miles de millones de personas, ¿no? Estoy hablando del mundo cristiano en general, islámico, y nosotros que somos 3, pero bueno, pero que por lo menos le dimos origen a Abraham. Y sus mensajes siguen hoy siendo de una cotidianeidad y actualidad realmente divina, en el doble sentido del término, divina de linda y divina de Dios. Bueno, hasta aquí hago una pausa y no sé, comentamos lo que ustedes digan, si tienen preguntas, me encantaría escuchar, o opiniones, comentarios o lo que fuere. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, presentate un Sí, poco Juan más. Carlos. Sí, soy Juan Carlos. Carlos. Bueno. La duda que yo tengo es, ¿solamente los judíos están identificados o las demás tribus también? O sea, entre todos los israelitas que hay, ¿están identificados algunas otras tribus? Está muy bien la pregunta. El hecho histórico, o sea, ¿por qué nos llamamos judíos y no nos llamamos reubenitas, simonitas o levitas o qué sé yo, benjaminitas? No, pero eso viene por los reyes. Eso tiene que ver con una cuestión histórica muy clara y muy fácil. Bueno, no, fácil no es tan fácil. De las 12 tribus, que eran los 12 hijos cuando se llega a Egipto y salen con Moisés, salen las 12 tribus caminando. Esas 12 tribus finalmente van a constituir el primer estado que uno podría llamar judío, que lo hace el rey Saúl, lo amplía el rey David, y con el rey Salomón termina bastante más así como asentado. Se construye el templo de Jerusalén, estamos hablando de hechos que sucedieron hace 3000 años.
Y esas 12 tribus que convivían de algún modo bastante, en ese momento, pacíficamente, antes no, el imperio asirio se dividen, después de Salomón se dividen en dos grupos, dos por un lado tribus, la tribu de Judá y Eudá y la tribu de Benjamín, la parte sur, y el reino del norte lo conforman las otras 10 tribus. Ese reino del norte en el año menos 722, el imperio asirio los destruye, no queda uno solo. Es decir, de las 10 tribus quedan 2, la tribu de Judá y Eudá, y la tribu de Benjamín, que era una tribu muy chiquita, y en el medio de ellos, que estaban en todos los territorios divididos, los levitas, que no tenían territorio justamente porque eran como los encargados del culto y de la educación, entonces estaban distribuidos por todas las tribus. Quiere decir que de todas esas tribus, 10 se perdieron, literalmente desaparecieron, hace 2700 años. Hoy todos los judíos del mundo derivan de 4 orígenes solos, o de la tribu de Yehuda, Yehudim, judíos, o la tribu de Benjamín, que estaba asociada a Yehuda y es como que era tan chiquita que no tenía relevancia, o de la tribu de los levitas, que eran los docentes, o que se convirtieron al pueblo judío a lo largo de los siglos, porque la conversión, el ingreso al pueblo judío, siempre fue una posibilidad y sigue siendo hasta hoy un hecho, ¿no? El pueblo judío no es misionero, porque entiende que no debe toda la humanidad ser judía, sino que toda la humanidad debe ser buena gente, y si son buenos cristianos está muy bien, y son buenos musulmanes también, pero así aun cuando no es misionero, hay gente que quiere entrar y va entrando, con lo cual todos los judíos del planeta, que somos muy poquitos, hoy descendemos de esas 4 alternativas, o de la tribu de Judá, la más grande, o de la tribu de Benjamín, que estaban asociadas, o de la tribu de los levitas, o entraron al pueblo judío por conversión en algún momento de estos 4000 años. Así que eso creo que explica la pregunta de Juan Carlos. ¿Okay? Yo había escuchado a Marcelo, sí, porque digamos, después vino el cautiverio de Judea, digamos, de Judá, ¿no es cierto? Después vino más adelante el cautiverio. Pero como que debido a la iniquidad que había en la zona de la que fueron llevados cautivos primero, que nosotros lo conocemos como Israel, digamos, como que estaba Judea abajo, Israel, pero que es posible que algunas personas hayan salido de esa región para ir a una zona más pues, pero o sea, como sangre puede ser, pero no como tribu, difícil. digamos. No, cada X cantidad de años aparece, así como les digo, literal, en Chile, en Australia, en algún país de África, una tribu de alguien que dice: nosotros somos los descendientes de las 10 tribus perdidas. Claro. O sea, la verdadera historia es que, pobre gente, no quedó uno. Y si quedó uno, no era identificable como una tribu, sino que ya se había sangre mezclada, asimilado a otros. No, las 10 tribus perdidas están perdidas. Sí, ahí se terminó. Bien. ¿Qué otras cuestiones quieren que tal vez les pueda...? Y ahí estaba Alejandro y Soraya. Sí. Yo quería, con permiso, preguntar. Sí. Usted, Rabino, estuvo explicando los orígenes de algunas palabras del judí, del hebreo, para llegar a una explicación de por qué sucedieron determinados hechos y la relación del hombre con la divinidad, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la etimología, ¿no? Y hoy usted estuvo hablando mucho de eso, ¿no? De encontrar la verdad, parte de la verdad a través de las palabras, del origen de las palabras. ¿Por qué piensa que encontramos buceando en el origen de las palabras, encontramos parte de la verdad? ¿Cuál es la relación con Dios? ¿Cómo lo explica usted? Si vemos el texto, los textos, por lo menos la Torá, nosotros vemos que todo lo que se crea a partir de la palabra. Es decir, la palabra, que es lo que caracteriza
al ser humano, a diferencia del resto de las criaturas, la palabra es creadora. De hecho, la Torá no dice, y Dios hizo la luz. Dice, y Dios dijo que haya luz, y la luz fue llamada a la existencia. O sea que antes de la existencia hay un enunciado. Quiere decir que la palabra es capaz de crear. De hecho, la palabra es creadora. También destructora, por supuesto. Hay palabras que destruyen. Ahora bien, en este sentido, cuando uno ve, como decía Borges, en la esencia de la, o sea, como era el poema, en la esencia de la rosa está la rosa, es decir, en cada palabra, y especialmente las palabras de los textos sagrados, yo creo que hay algo que después tiene eco. Por eso me parece muy importante, no hay ningún nombre, además, en la Torá, que sea casual, tiene un sentido. Empecemos por Adán. O sea, uno, si quiere entender por qué al primer ser humano se lo llamó Adán, tiene que saber hebreo para entenderlo más. Porque Adán, que no era solamente el señor Adán, Adán también incluía a Eva, a la señora Eva. Esa idea de Adán, de ser humano, por ejemplo, viene de una raíz hebrea que tiene por lo menos 4 sentidos distintos. Uno es Adam, Adamá. Adamá en hebreo es tierra, barro, ¿no? Como una sustancia de la cual venimos, ¿no? De la tierra venimos y a la tierra vamos. El polvo es de la tierra en que quedaremos disueltos, esperemos de acá a muchos, muchos años. Bueno, ese barro nos hace bien terrenales. Por eso es una sola de los sentidos de Adam. De la misma palabra Adam, también viene la idea de domé. Domé significa parecido. Y ahí ya no es algo terrenal, sino que nos parecemos también a lo divino. Tenemos algo de esa esencia, ¿no? Es como que somos terrenales, pero nos parecemos a algo que nos trasciende. Por otro lado, la palabra también en Adam está parte de la palabra dimión, que significa imaginación, porque somos los únicos bichos que tenemos la capacidad de imaginar, de generar como escenarios futuros que después, bueno, escenarios no futuros o no futuros, no importa, esa capacidad de imaginación que también nos asemeja a algo que nos aleja de lo terrenal, también es característico. Y por último, Dam, que es sangre, porque a pesar de eso nosotros también tenemos nuestra cuota sanguínea, también la sabemos derramar, también la sabemos donar, pero bueno, esas alusiones están en el mismo nombre Adam. Para darles un ejemplo, digamos, qué sé yo, Abel, el hijo que mató a Caín, significa efímero ese nombre, o sea, nunca es casual. En hebreo, Ebel significa efímero, susurro, es la misma palabra que se utiliza, que a veces se traduce mal, como en el Eclesiastés, el corazón del Eclesiastés es la palabra Ebel, el nombre Abel, que es eso, y a veces se traduce vanidad de vanidades, y está mal traducido, eso es como efimeridad de lo efímero vendría a ser, todo es efímero. Y cuando uno entiende no es vanidad. de esa manera, entiende distinto. O sea que en las palabras hay ecos de sentido que son, bueno, son realmente maravillosos. Sí, justamente, gracias, Rabino. Justamente vanidad de vanidades nunca me cerraba la idea, ¿no? Está mal Pero traducido de esta manera, sí. Efemeridad de vanidades. lo efímero, sí, tipo Gracias. un soplo, todo es así, todo se va, todo es fútil, vendría a ser la mejor traducción de esa palabra. Claro. Tiene un valor relativo, pero también un gran valor el ser humano. Gracias, Rabino. Sí, sin duda. Por favor. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos, Jorge? Tengo otra pregunta, Rabino.
La palabra Elohim, nosotros sabemos que Sí. tiene un... o sea, para nosotros entendemos que es plural, pero me gustaría Sí. que usted nos explique cuál es el significado para ustedes. Elohim no, sí, puede ser entendida como plural, o sea, es una palabra que tiene múltiples significados también. Es polisémica, es decir, múltiples significados. Elohim puede ser el plural, o sea, la palabra el, a ver, como, bueno, les voy a explicar un poco más. ¿Qué hora es para calcular algo? No tengo reloj, y acá no me aparece. ¿Qué hora es? 9 menos 10. 9 menos 10. Bueno, muy bien. Todas las palabras obviamente vienen de letras, y las letras no son casuales. Las letras hebreas al menos vienen, como la mayoría de las letras, con un modo gráfico que tenía que ver con un sentido original bastante primitivo. Miren, les voy a hacer un dibujito. Tienen que tener imaginación. ¿Qué es este dibujo? ¿Alguna idea? Inventen, vamos. Parece un buey, no sé. Exacto, Sí. muy bien, me salió bien. Es un toro, ¿ok? Es un toro. Escuchen esto. Ese pictograma, cuando se afinó en la historia, esto estoy hablando siglos, ¿no? Pasó a ser esto. ¿Ok? ¿Lo ven al toro? Sigue siendo un Sí. toro. Sí, sí. Sigue siendo un toro. Esto en hebreo, toro, se dice Aleph. No sé si les suena la palabrita Aleph. Toro. ¿Ok? La primera letra. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Obviamente pasa más tarde al griego como alfa. O sea, de la Aleph, que es toro, viene la alfa. Bet en hebreo, bet es casa, no importa. De la bet viene beta. O sea, las 4 primeras letras hebreas son Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alfa, beta, gamma, delta. O sea, los griegos lo único que hicieron fue agarrar las letras hebreas y darlas vuelta, y después, por otros motivos, esto termina siendo así. Una letra A. ¿Ok? Sí. Muy bien. Quiere decir que nuestra letra A, por esos misterios que no son tantos a veces, de la historia y de la lingüística, está vinculada a un toro de algún pastor hebreo de hace 4000 años. ¿Ok? Ahora ya voy a llegar a la pregunta de Juan Carlos. Si yo les dibujo esto, ¿a qué les hace acordar esto? El talón dado vuelta. Es un dibujo. No, olvídense de Bastón. dar vuelta. Un Bastón, bastón, entonces, perfecto. bastón. Un bastón. Claro. Muy bien, un El bastón. callado del peregrino. El cayado del peregrino. ¿El cayado o el bastón? Esto en hebreo se dice malmad. Malmad. De ahí viene la letra en hebreo que se dice lamed. Lamed. ¿Ok? Lamed en hebreo pasa al griego como lambda. Lamed, lambda. Y pasa después al latín y después al castellano como la letra. ¿Qué letra es? L. L. La L. ¿Ok? La letra L. Quiere decir que la letra L, la lambda, es porque así se decía bastón en hebreo. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Quiere decir que si yo junto una letra Aleph
que es toro, con una letra lamed, que es bastón, voy a conformar una vocal, que puede ser la A o la E, y una letra L, que me da como resultado el. El, en hebreo, como dijimos antes, Ezequiel, Gabriel, es Dios. ¿Por qué Dios en hebreo se dice él? Una de las maneras de decir. Porque él ubica un toro, no sé cómo está acá, un toro con un bastón. Un toro era el animal más fuerte que conocían allí, no había elefantes, era el más fuerte. O sea que el toro es símbolo de fortaleza, de poderío. Y el bastón es el símbolo de la autoridad. Hasta hoy el presidente pasa el bastón, bueno, a veces pasa, a veces no. Pasa el bastón al presidente que sigue, ¿verdad? Entonces, el bastón es símbolo de autoridad, ¿ok? La letra L. Y la letra Aleph es símbolo de poderío, como un toro. Si uno dice hoy él, en aquella época, está definiendo algo que tiene el cúmulo, la suma de la autoridad con la suma del poder. Esa es la definición de Dios. Autoridad completa con poder completo. Si uno tiene solamente la fortaleza, el poderío de un toro, pero no tiene autoridad, algo le falta. Si uno tiene autoridad, pero no tiene poderío, no tiene potencia, también le falta algo. Entonces, hoy todavía decimos en los nombres Gabriel, Ezequiel, Emmanuel, ponemos esa palabrita, la decimos así porque algunos pastores hebreos de hace 4000 años entendían lo que significa la metáfora de la fortaleza y la autoridad mezcladas gracias a un bastón y un toro, que era lo que tenían a mano para dibujar. Curiosamente, es así. Y en ese sentido, él significa también Dios, pero también significa poderío. Elim es muchos dioses, es él en plural. Y Eloa es una derivación en singular de la cual Elohim también es en plural. Todo esto hizo que en algún momento Elohim sea también un sinónimo de Dios, pero también sea sinónimo de alguien con autoridad. En el mismo texto de la Torá aparece un versículo que dice en hebreo Elohim lo tekalel, que quiere decir no maldecirás a tus líderes, y Elohim se utiliza como líder, como líder con autoridad. Así que a veces Elohim es Dios, en el 80-90% de los casos, a veces Elohim significa juez o príncipe o algo así con autoridad, pero nunca está referido a algo en plural. Es decir, aunque suene plural, nunca está referido en ese sentido a algo plural, sino a alguien poderoso. Se llama plural majestático, que no es plural en sí, sino es como a veces uno dice nosotros y se está refiriendo a uno. Okay. Perdón, Rabí. Sí. Una consultita. Si uno escribe la palabra Elohim Sí. en hebreo, Sí. el apóstrofe final, o sea, tengo mi Torá. Yo fui a la escuela Bialik en Rosario, soy amiga de Alejandro Dolber, así que le manda saludos. Ajá. Pero, Alejandro, cuando uno escribe la palabra Elohim, el apóstrofe final y no sé cómo explicarla, que parece una P invertida, la Elohim, la M, está siendo plural, está hablando de dioses, ¿no? No. A veces la palabra, o sea, las terminaciones hebreas, yo quiero decir, no sé, Sefer, un libro, Sefarim, dos o más libros es plural, pero no todas las palabras terminadas en im se utilizan como plural. Perfecto. En este caso no, sino el verbo que sigue a la palabra, o sea, el primer versículo de la Torá, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Si Elohim fuera en plural, tendría que haber dicho el texto Bereshit baru Elohim et hashamayim ve'aretz. En el principio crearon
los dioses, los cielos y la tierra. Sin embargo, el verbo está en singular, Sí. porque es una palabra que denomina algo singular y no pluralidad. Al ser utilizada como uno de los múltiples modos de referirse a Dios, está pluralizada en su uso, pero para dar mayor como sentido de importancia, pero no porque signifique algo plural. Ese es un error típico. Pero no, si fuera plural, el verbo que lo acompaña tendría que estar en plural. Plural. Está en singular. Muy bien. ¿Qué otras Zoraida preguntas? tiene una pregunta. Zoraida tiene una pregunta que hace rato levantó la mano, y después Guillermo, y después quizás ya no sé si estamos en hora para vos, Marcelo. Sí, 5 más, no hay problema. Bueno. Bueno, entonces Zoraida y Guillermo. Bueno, dos preguntas tendría yo. La primera pregunta es respecto al, ustedes como judíos festejan el Año Nuevo por el mes de septiembre, ¿verdad? Sí. O por algo, ahí está. ¿Y ustedes actualmente en qué año es que están viviendo? 5.000 y pico, creo. Vamos a empezar el 5.784. Eso es por la inflación. No, lo que yo quería preguntar con respecto a esta fecha es... No, la fecha es muy fácil. La fecha es por... ¿Desde cuándo se comienza a contar? O sea, se comienza a contar de la salida del pueblo de Egipto, desde Adán. ¿Desde cuándo es? La respuesta es muy sencilla. Es desde la creación de Adán y Eva. Desde la creación. El sexto día de la creación vendría a ser el 1 de Tishrei, que vendría a ser el 1 de enero, entre comillas, del primer año, del año 0, digamos. O sea, la creación de Adán y Eva es el primer día donde se empieza a contar el año. Sí. Cuando Adán fue creado por primera vez en el sexto día, todavía estaban en el paraíso, ¿verdad? Así es. Sí, está perfecto. La segunda pregunta es algo más personal. ¿Qué es lo que piensas tú, ¿no? Personalmente, acerca de Cristo? ¿Acerca de él, escuché? De Cristo, de Jesucristo. Sí, perfecto. Supongo que tendrás algún conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que piensas acerca de él? Bien, respondo. Para entender eso hay que, hay que hacer un poco de historia. En el momento en que los romanos conquistan, medio planeta, entre ellos la tierra de Israel, Israel pierde su soberanía, ya la había perdido un poquito antes, con el imperio griego, a pesar de que ahí había un poco de, no importa, vamos a los romanos, porque si no, me voy a perder. Cuando conquistan los romanos el imperio en el año menos 70, se empieza a formar, como es típico en cualquier lugar que viene un conquistador externo, se empiezan a formar distintas facciones, es decir, subgrupos de gente dentro del mismo pueblo. Esto pasó, como pasaría ahora, no sé, si los ingleses en la época de las Malvinas hubieran conquistado, no sé, supónganse, Argentina, hubieran puesto soldados a controlar, nos hubieran cobrado impuestos, y dentro de nosotros nos hubiéramos conformado en subgrupos, sin ninguna duda. Algunos hubieran dicho, vamos a combatirlos. Otros hubieran dicho, pará, ¿cómo no vamos a combatir? Tienen poderío nuclear y nosotros le podemos tirar con una flecha. O sea, ¿qué hacen? No, hagamos guerra de guerrillas, cosa de que no sea muy de frente. Otros hubieran dicho, yo no soporto a estos ingleses acá, que me maltraten y me cobren impuestos, y me maltraten y me voy a otro lado. Otros, todas estas cosas que son, entre comillas, respuestas sociales diversas a fenómenos complicados, pasaron en aquella época. Y se conformaron varios subgrupos dentro del pueblo judío con distintos objetivos frente a la tragedia que significaba tener un poder conquistador imperial en tu propia casa. Sí, dominador. Algunos se fueron, ¿sí? Algunos se fueron al desierto. Los esenios dijeron, no, nos vamos al desierto. Y se fueron al desierto. Un grupo de gente se fueron al desierto. Otros se fueron, literalmente se fueron. No soportaron la opresión, tenían medios, se fueron a otros lados. Otros dijeron, vamos a combatirlos.
Vamos a combatirlos. Había varios grupos de distinto tipo de, de rebeldes que combatían al Imperio Romano. Los macabeos eran unos, ¿no? No, eso era muy previo, los macabeos ya no existían. Entre ellos estaban los que se van a dar cuenta por la palabra, en hebreo se llamaban sicarim. Sicarim eran los sicarios. Hasta hoy usamos esa palabra. El sácar era una daga, un cuchillito pequeño que pasaban los judíos sicarios, que era un subgrupo bien fanático, y con la daga se la clavaban a los soldados romanos sin que se den cuenta y seguían caminando como si nada. Bueno, muchos subgrupos. Algunos obviamente se acomodaban, como siempre hay los pícaros que se acomodan con el poder reinante y hacían buenos negocios, también los había dentro del mundo judío. Y también estaban los que confiaban en encontrar un Mesías que los salvara del Imperio Romano y que generara una época tal cual estaba descrita en los profetas de, llamémosle, paz y amor, ¿no? Donde el cabrito se iba a acostar con el leopardo o el león, no se lo iba a comer, donde las armas se iban a convertir, las espadas se iban a convertir en arados, y todas esas imágenes bellas de los profetas que en la época de Jesús no estaban pasando, porque así como los romanos crucificaron a Jesús, crucificaron a entre 3.000 y 4.000 otros miembros del pueblo judío. Jesús, les aviso que si le decían Jesús no se daba vuelta, se llamaba Yehoshua y su sobrenombre era Yeshu, que significa Salvador. Si le decían Yeshu se daba vuelta, si le decían Yehoshua también, si le decían Jesús no. Entonces Yehoshua, que era un rabino revolucionario y muy inteligente, que sin dudas vivió en aquella época, era uno de los que algunos hebreos o judíos o israelitas, que ya saben los tres, empezaron a denominar no solo como Yeshu, sino como Yeshu a Mashiach. Mashiach en hebreo significa Mesías, de la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que es el ungido, el que lo ungen como rey, que le ponen como un aceite en la cabeza y le ponen la corona. Entonces, los judíos que se denominaban judíos en hebreo Mesías, en griego Christos, de donde viene la palabra Cristo. O sea, empezaron a llamar a Yehoshua el Cristo, o sea, Jesucristo. ¿Está bien? O sea que Yehoshua era el Salvador. Yehoshua significa Salvador, pero digo, Yehoshua era el Mesías, quiero decir. Jesús era el Mesías. Bueno, este pequeño grupito de judíos que a sí mismos se denominaban judíos cristianos, o sea, judíos del Mesías, o judíos mesiánicos, una cosa así, quisieron contagiar al resto de la población judía con este mensaje. No tuvo éxito dentro del pueblo judío este mensaje, porque la mayoría de los judíos seguían siendo apaleados por los romanos y maltratados, y no llegaban ni los arados, ni el cabrito dormía tranquilo con el leopardo al lado. Entonces no aceptaron la idea esa, que sí era buena, pero dentro del pueblo judío no prendió. Por ende, en un proceso de unos 200 años, estoy haciendo todo resumido, ¿no? En un proceso de 200 años, los judíos que a sí mismos se llamaban judíos cristianos, que reconocían en Jesús al Salvador y al Mesías, empezaron a ir por fuera del pueblo judío. Y ahí no tuvieron éxito, tuvieron un súper éxito. Y en 300 años ya el Imperio Romano entero se declaró cristiano, y ya le corrieron la parte judía. Eran judíos cristianos y quedó solo cristiano. De momento eso fue un proceso difícil, un poco violento también en muchos siglos, y quedó en la tradición cristiana un concepto que se llama la parusía. Parusía es una palabra latina, no, es una palabra griega, quiero decir, que implica dentro del mundo cristiano la segunda venida de Jesús. ¿Para qué? Para, entre comillas, terminar el trabajo
digamos que no se terminó, porque todavía nos seguimos matando entre todos, lamentablemente. Entonces hay una idea cristiana de que va a haber una segunda venida de Jesús. Como Sí. siempre le digo a mis amigos cristianos, cuando llegue, vamos a hacerle una sola pregunta. ¿Ya estuviste por acá antes? Claro. Y si Jesús dice, por supuesto, estaba ahí dando vueltas por Israel hace 2000 años, yo le voy a decir a mis amigos cristianos, tenían razón. Y si dice, Claro. no, acabo de llegar, me van a decir, tenías razón vos. Mientras tanto, lo que Claro, tenemos que mientras hacer tanto, es está. respetar las verdades religiosas y las creencias de cada tradición, sin que eso sea No, como no, un no, por obstáculo para supuesto. hacer cosas en conjunto y Ahora, portarnos bien. ustedes siguen Y esperando al déjeme Mesías. terminar. Entonces, Bueno, así es Zoraida, ¿eh? déjeme terminar. Entonces le decía que mientras tanto tenemos que trabajar juntos, cada uno con sus creencias, respetando las creencias diversas, portándonos bien entre todos, y cuando llegue esa época mesiánica, que en realidad no va a llegar, sino la tenemos que traer, si viene Jesús, le preguntaremos eso y lo que conteste admitiremos con mucha alegría. Bueno, la otra pregunta. ¿Ustedes siguen esperando al Ya Mesías? hiciste cuatro, Zoraida. 3 o 4. Bueno, No, 3. era una nomás, era una. Ah, perfecto. Lo tenemos a Vamos, Guillermo muchas con la gracias. última. Muchas Gracias, gracias. Zoraida. Guillermo, la última pregunta, después ya lo dejamos libre al rabino. Por favor. Yo creo que nos quedamos con ganas, Rabino, muchas gracias. Bueno. Quiero aprovechar que tengo el tiempo para agradecerle la bondad y la amabilidad y con tanto esmero que ha respondido a algunas preguntas. Yo creo que quedaron más o menos como 1000 preguntas para hacerlas. Yo debo Para mí tener... también me queda, no se preocupen. Me quedaron 900, sí. Me quedaron 999 porque voy a hacer una sola pregunta. Yo estuve el año pasado y he estado ya más de 50 años con la comunidad judía, muy relacionado. Voy a hacerlo breve. El año pasado estaba en la graduación de los rabinos sobre la celebración en el seminario rabínico latinoamericano, allá en Belgrano. Usted seguramente por esa línea o por alguna otra línea llegó a ser un rabino. Hay una autoridad, hay ya que hablamos anteriormente, usted habló de una autoridad para ser un rabino, para celebrar algunos ritos, algunas costumbres, sacramentos dirían los católicos, nosotros diríamos ordenanzas. ¿Qué es esa investidura que tiene el rabino? ¿La tiene, no la tiene? Cuénteme un poquito, con todo el respeto con la pregunta. A veces uno no sabe cómo elaborarla, la pregunta, pero creo que se entiende, ¿no es cierto? Sí. La palabra rabino, o sea, a Jesús le decían rabí significa mi rabino, y rab en hebreo significa maestro en realidad, maestro de la tradición. Eso es lo que intentamos ser. Ahora, no tenemos en la tradición judía esa cuestión de los sacramentos en el sentido como más cristiano. En alguna época nosotros teníamos nuestros sacerdotes. Desde que no hay templo de Jerusalén hace 2000 años, no hay más el rol sacerdotal. Entonces, el rol del rabino no tiene esa veta de representatividad de lo divino como un sacerdote en la tradición cristiana. Con lo cual, yo no tengo como rabino ninguna diferencia en términos de lo que debo o no debo hacer con respecto al resto del pueblo judío. No hay ninguna. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo, estoy llamado a hacer lo mismo. Y si yo no estoy, por ejemplo, se acostumbra que, por decir algo, que yo haga un casamiento, pero yo no estoy enfermo, estoy de viaje o no puedo, lo puede hacer cualquier otra persona que lo sepa hacer. La única condición es que lo sepa hacer. Es decir, que un rabino prácticamente no se necesita para nada, lo cual es muy sano, porque a uno le baja un poquito, lo pone donde debe. Y por otro lado, sí se necesita, por ejemplo, para lo que se llama un tribunal rabínico, pero es para cosas muy... Antes tenían como más injerencia en la vida, no sé, comercial, en la vida matrimonial, en la vida, no sé, vinculada a daños y perjuicios,
pero todas esas cosas pasaron a las cortes civiles. Entonces los tribunales rabínicos quedaron solamente con una actividad más restringida a tema de divorcio religioso. Ahí sí se necesita que sea un rabino, para el tema, por ejemplo, de divorcio. Si no sos rabino no puedes firmar un divorcio. Pero para el resto de las cosas no hace falta nada, hace falta saber algo. Es decir, que yo puedo dirigir un entierro, puedo dirigir una celebración de una fiesta, pero puedo hacer cualquier otro judío / judía que lo sepa. Nosotros tenemos una ordenación en el mundo no ortodoxo. El mundo ortodoxo es distinto. En el mundo ortodoxo a veces se nota más porque es diferente, pero en términos porcentuales es un muy pequeño porcentaje de la población judía mundial, no llega al 15 o 20%. Obviamente en algunos lados tiene una densidad superior, pero es una densidad menor en términos generales. Y nosotros, para obtener nuestra ordenación rabínica en el mundo más así liberal o progresista, necesitamos, además de estudiar en el seminario rabínico, tener una carrera universitaria, cualquiera sea ella. Uno puede ser rabino, pero además puede ser dentista, arquitecto, médico, lo que fuera, pero tenemos que tener un requisito de carrera universitaria. Y además se espera que para tener una ordenación, no es como condición, pero no está bien visto aquel rabino que llega a su ordenación y no está casado. Es decir, que tenemos que tener familia, porque eso es para todos. O sea, entonces, bueno, esas son como algunas cuestiones así que explican algo de lo que preguntó Guillermo. ¿Está bien o se necesita alguna aclaración más de eso? No, está perfecto. Gracias, muy amable. Ok. Bueno, muchas gracias, Marcelo, entonces nos da ganas de aprender hebreo, sería, ¿no? Sí, hebreo es muy sano, es lindo aprender hebreo. Y es fácil, parece difícil, pero es fácil. Es bastante fácil. No, pero parece ser que nos ayuda a comprender más lo que nosotros siempre leemos el Antiguo Testamento, pero sabemos muy poquito, ¿no? Relacionado con eso. Es interesante. No, ustedes leen también más que nada el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a decir algo para terminar. Nos interesa mucho el Antiguo, pero no tanto. ¿Cómo? No escuché, ¿qué? No, que también nos interesa a nosotros bastante el Antiguo Testamento, pero no somos tan, porque es un libro que es mucho más, la lectura del Nuevo Testamento es mucho más sencilla y más fácil para nosotros, ¿no? Me está cayendo entonces por eso, ¿no? Les voy a enseñar algo para terminar que les va a gustar y que seguro que no creo que lo sepan, y que me parece muy importante para el mundo del Nuevo Testamento. ¿A quién llamaban o sea, por qué Pedro fue la base de la iglesia? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué contestan? Pedro viene de piedra, de Peter. Muy bien, perfecto, claro. Perfecto. Entonces, es como la piedra original, la piedra basal. Ahora, miren acá. ¿Saben cómo se dice piedra en hebreo? Se dice así. Ahí está escrito. Ahí dice Eben. Eben es piedra. Ahora les voy a... ¿Ven la palabra ahí? Que la dividí en dos. Sí. Eben. Por un lado está ahí los dos círculos. En una dice Ab y en otra dice Ben. Ab en hebreo es padre. Y Ben en hebreo es hijo. Con lo cual, si uno quisiera crear, entre comillas, una palabra hebrea que juntara el concepto de padre con el concepto de hijo, queda la palabra Eben, que es piedra. Porque en Eben está mezclado la palabra Ab, que significa padre, con la palabra Ben, que significa hijo. Abben, Eben. Vale decir que no me cabe ninguna duda que a Pedro se le dijo que haga... Bueno, Pedro, ¿cómo era el nombre hebreo de Pedro que se me fue? Shimón, ¿no? Shimón, creo Simón, que Simón. sí, creo que era Shimón. A Pedro se le dijo esto para que se... Creo que era Cefas. O Caifás, sí, Caifás. Simón, bueno, no me acuerdo, pero no importa. No importa el nombre. ¿Por qué les quiero decir esto? Ahora se me confundió cuál era cuál. Pero la palabra piedra en hebreo es la única palabra hebrea que en su mismo decir uno dice a la vez
Padre e Hijo. Con lo cual es casi para mí obvio que por eso solo es por lo cual Pedro se llama Pedro, porque Pedro dice piedra, pero no dice en su nombre Padre e Hijo. En cambio, la palabra piedra en hebreo engloba el concepto de Padre e Hijo con la idea, obviamente, clásica de la tradición cristiana que une justamente a Dios con Jesús como Hijo. Con lo cual, no solo es fundamental el hebreo para entender el Antiguo Testamento, sino para entender el Nuevo Testamento. Sí, piedra, además, Marcelo, nosotros en el cementerio normalmente se coloca También. una piedra en vez de flores. ¿Por qué? Sí. Porque la piedra es eterna y la flor es efímera. También es cierto eso. Y es una manera de decir que estés con Dios, porque a Dios en hebreo también se lo llama como roca, como si fuera la roca de nuestra salvación, como una idea también de eternidad y de duración, durabilidad. Sí. Bueno, señores, duración, eternidad tiene Dios, pero no nosotros, así que estén bien. No, está muy bien. Agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por haber participado y por haber aceptado. Nos sentimos muy Gracias, felices. nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, Chao. gracias. Chao. Bueno, nosotros hacemos la oración. ¿Les parece? Para terminar, Fernando. Bueno, le vamos a pedir la oración para finalizar al hermano Enrique Nutze. Permiso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido compartiendo con el rabino Marcelo Polakov, por poder conocer a través de él los fundamentos de su fe y sus creencias, también por su buena predisposición para hacerlo y poder sentir que todos somos importantes ante tu vista, porque somos tus hijos, y más allá de los caminos que hemos elegido para volver a ti. Te rogamos que nos bendigas para llegar a ser los hombres y las mujeres que tú deseas y que podamos trabajar juntos para llegar a ser buenos ejemplos de rectitud y de caridad en esta sociedad que parece olvidarse de ti cada día más. Y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias. Gracias, Jorge Masitelli, por visitarnos hoy también. Rabino Masitelli le manda saludos a Carlos Agüero, que estaba ausente porque estaba en otra cursada. Gracias, una alegría verlo también. Un gran amigo, yo con Carlito ya me había comunicado. Es un gran amigo. Buenísimo. Gracias, Rabino Masitelli. Bueno, gracias. La próxima clase es el martes, ¿verdad? Martes. Sí, yo ahora les voy a pasar el material y los temas. Perfecto, sí, volvemos al día martes. Gracias. Gracias por las preguntas, Zoraida. Chao, hasta pronto. Y gracias a ustedes también, porque yo aprendo mucho. Muchas gracias, muy linda clase. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Chao.